escuchar su voz, el susurro llamándonos. ¿Cuántos desean eso? Amén. El llamado del Señor a la iglesia. Yo no sé cuántos han vivido momentos como ese. Son muy hermosos, hermanos. Y el que busca puede encontrarlo infinitas veces al Señor. Porque el Señor está al lado de los que le buscan, de los que temprano le buscan. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si tú le buscas tempranamente, el Señor está ahí. ¿Sí? A veces salimos a las apuradas y sin pensarlo nos olvidamos de orar porque vamos apurados a trabajar, porque nos hemos acostado atribulados con cargas y no hemos descansado bien, y a veces por no entregarle las cargas al Señor estamos todo el día con preocupaciones y nos olvidamos todo el día también de buscar la presencia de Dios. Pero no podemos quitar la mirada de los ojos de Jesús. Debemos estar presentes. Antes, voy a aparecer así por los miros, sí. Porque siempre como que después quedo con tortico. Amén, ahí está. Así. Vale. Damos gracias al Señor porque, como decía, el Señor es fiel, muy bueno. Y en mis años de servir al Señor, siempre he trabajado. Secularmente, quiero decir. Paralelamente al servicio pastoral, siempre trabajamos con la familia, mi esposa, siempre trabajamos en diferentes cosas. Y los últimos 7 años que estuve trabajando, tuve la oportunidad de trabajar en cosas que me gustaban mucho, que era preparar comidas y todo eso, ¿no? En la cocina. Siempre trabajé en la cocina. De hecho, el oficio que tengo es de cocinero, así que hoy traje un menú. Y saben que en mis últimos 7 años de trabajo, trabajé en un salón donde se hacían bodas. Todos los días se hacían bodas. Unas bodas preciosas donde yo veía a los comensales, a los invitados llegar, ¿no? A las bodas. Es algo precioso. La alegría, la felicidad de ese momento. Realmente cada boda era particularmente muy especial y emotiva, ¿no? Y sin ninguna duda que todas las bodas son hermosas, porque es el cumplimiento de lo que el Señor ordenó justamente al hombre, ¿no? De que el hombre forme una familia junto a su esposa, a su mujer. Y este principio que Dios estableció es para formar, establecer familias. La tierra fuera llena de familias. Y familias bien organizadas y ordenadas. Amén. Ante los ojos de Dios. Amén. Glorias, amén. Entonces, claro, todo esto, como les decía, estos años que yo viví, aprendí a observar muchas cosas desde las bodas. Imagínense que por 7 años viendo bodas todas las semanas, realmente veí todos los detalles, ¿no? Todas las cosas más mínimas y las más raras también en una boda. Sin ninguna duda, dentro de los grupos de personas siempre hay quienes se sacan un poquito el papel, ¿no? Como decir, sobresalen, ¿no? Haciendo determinadas cosas. Y eso también, ¿no? Y interesante que en las bodas uno puede disfrutar del momento, ¿no? Quiero hacer alusión a lo que decía Mónica, ¿no? Está muy centrado en lo que voy a compartir esta mañana, que es llevar almas al cielo, ¿no? Y las bodas, ¿no? Nosotros a veces cantamos esa alabanza, ¿no? De celebración, las bodas del Cordero, ¿no? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Cuántos estamos preparados para recibir al Rey? La iglesia es la novia del Señor. Mirá que está a tu lado, decirle: ay, novia, estás hermosa esta mañana. La forma.
la forma, ayer estaban todos hermosos, todos muy lindos, preciosos, preciosas, realmente era muy lindo. ¿Y saben qué? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la gente que iba pasando, entrando, iban con el ojo puesto hasta dar la vuelta a la cabeza de ver algo en ese lugar, un camping, ¿no? Y yo doy gracias a Dios por ese día maravilloso que tuvimos, ¿no? Y vernos tan lindos también. Y como decimos, las bodas son un momento muy especial, ¿no? Entonces, esto de estar concientizados, de tener la mente hacia lo que el Señor nos está enfocando en este tiempo, y ya desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿no? De no solamente estar preparados para ese encuentro, sino que también hay una tarea, ¿no? Para nosotros. Y esta tarea tiene que ver con justamente el llamamiento de aquellos que el Señor está haciendo a muchos en este tiempo para incorporarse en las filas del Señor. Amén. Ahora, pasando a otra ilustración, otra forma de ver a la iglesia. Dios está llamando a la iglesia en este tiempo. Y lo que yo le puse como título a este mensaje es que Dios está contratando nuevos obreros. ¿Cuánto decimos amén a eso? Es otra forma que la palabra de Dios nos muestra para atraernos, ¿no?, a su reino, ¿no? Y sin ninguna duda, cuando hablamos del llamado para ser parte de la gran obra de Dios, debemos de recibir un genuino llamamiento, ¿sí? Y ese llamamiento divino es imprescindible que los que acatan el llamamiento del Señor cumplan con ciertos requisitos. Voy a leer algunos de lo que dice la Biblia, solamente como para tener en mente, para quienes sirven al Señor en la obra aquí, y para los que anhelan servir también, tener en cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, requisito fundamental para los que predican el Evangelio, para los que dicen ser cristianos. ¿Cuántos decimos ser cristianos aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos somos cristianos aquí en esta mañana? Amén. Hermano, tenemos que testificar que somos cristianos. Amén. Yo soy el primero. Y ahí dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice Pablo, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, no neófito, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea envanecido, no caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los inconversos, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Los requisitos para los cristianos, para los que servimos en la obra de Dios. Y quizás usted me diga: pero yo no soy obrero de la iglesia, yo soy uno más dentro de la iglesia, uno que va. Todos debemos de cumplir con este requisito, porque el mandato del Señor fue a todos sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay en esta mañana aquí? Amén. Amén. Si tú no eres seguidor de Jesús, entonces esta palabra no es para ti. Te puedes quedar tranquila.
porque esta palabra no es para ti, pero debes de meditar y razonar, para ti o para hombre o mujer, quien sea en esta mañana, meditar que hay que ponerse a cuenta con el Señor, ya sea que seamos o no seamos seguidores de Jesús. Entonces, este mandato, ¿por qué digo que es para todos? Porque Jesús a sus seguidores les dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. eso, estar grabado esa palabra en nuestra mente, porque es un mandato, es una ordenanza, un mandamiento, quiero decir, uno de las máximas de Jesús a los discípulos. Entonces Dios está deseando en la palabra, mostrándonos que Él desea contratar a nuevos obreros. Y como decía esto, la obra del Señor no la podemos menospreciar. Y digo esto porque a veces pensamos que el servir al Señor está en segundo lugar. Hermano, el servir al Señor debe estar en nosotros, por lo menos, como hijos de Dios, ¿sí? Y si honramos a Dios, Él debe estar en primer lugar. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Más allá de nuestras responsabilidades seculares, Él debe ser lo primero en nuestra vida. Porque vamos a entrar al cielo, decía, ¿no? La hermana. Queremos entrar al cielo sin, de alguna manera, cumplir con ciertos requisitos. La Biblia nos marca que hay un precio que pagar. Ese precio es cumplir con los requisitos que el Señor nos ordena en su palabra. Por eso debemos de ponernos a cuenta con el Señor, sea que seamos seguidores o estemos empezando a hacerlo. Y la palabra de Dios nos dice esto, porque el trabajo en la obra de Dios es mayor que cualquier trabajo. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Sí, porque cuando ponemos al Señor en primer lugar, todas las demás cosas son bendecidas. Todo es bendecido. Siempre que salí a trabajar, en estos últimos 7 años fue un tiempo muy, muy esclavizado. Trabajaba horas incansablemente. Pero nunca, hermanos, nunca dejé de servir al Señor. Nunca dejamos de servir al Señor. Porque mi familia también se tenía que hacer cargo de la obra en aquel lugar. Y no era una. Eran 2 lugares donde teníamos que atender grupos como este, un poquito más. Y era mucho trabajo. Y en la semana había que trabajar. Y eran horas incansables. Les digo, estar toda la madrugada festejando con gente. Usted sabe cómo festeja la gente del mundo. Las fiestas duraban aproximadamente 9 horas. Una boda. Había que preparar, había que estar en la boda y después limpiar todo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Incansable. Y era todos los días. Pero cuando llegaba el sábado, a predicar a la iglesia. Cuando llegaba el domingo, predicábamos a la iglesia. Sin dormir, toda la madrugada. Trabajando y orando mientras ahí estábamos, ¿no? A la mañana, a las 10 de la mañana estábamos orando en la iglesia con la congregación hasta no terminar la tarea. Quiero decir esto porque no podemos poner en segundo lugar la obra, el servicio al Señor. Él debe ser lo primero si somos sus hijos. Debemos de honrar al Padre. Porque, mire, a través de la historia, cualquier servicio que nosotros podamos hacer, desempeñar o dedicarnos, el servicio al Señor excede porque requiere, como lo leímos anteriormente, hay requisitos específicos que tenemos que cumplir. Entonces, esto nos lleva a una mayor demanda de entrega y de razonar, hermano, de razonar lo que la palabra de Dios. Usemos la razón. Cuando oímos la palabra, usemos la razón, porque Dios nos dio 2 cosas. Razón, raciocinio para pensar, para meditar, para entender, y nos dio fe para creer. Así que cuando tú piensas en la palabra, no solamente la piensas, la meditas, la razonas, sino que también va a producir en ti esa fe que tú necesitas para dar los pasos que tienes que dar en el Señor. Y de esta manera puedes glorificar a Dios por lo que Él va a hacer en tu vida. Entonces, ahí vemos entonces esta introducción. Dios está llamando obreros a su obra. ¿Cuánto decimos amén? Yo no sé si alguno tiene el sentir de hacer algo para la obra de Dios, pero
estamos, hermanos, viviendo un tiempo donde Dios está llamando a gritos. Ahí la Biblia nos habla de esto, ¿no? En el ámbito de la iglesia, cada cristiano debe, hombre o mujer, justamente somos llamados a servir. No importa, ¿sí?, la edad, no importa la preparación, debemos de involucrarnos en la fila de Dios. Así que como hijos de Dios mayormente, hermanos, si como hijos, más responsabilidad todavía. Entonces, porque la palabra de Dios dice, Pablo decía, me es necesario estar en los negocios, perdón, Jesús decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Vamos a ese texto, vamos a entrar en este mensaje por el libro de Lucas, capítulo 2, verso 49. Cuando Jesús estaba en Jerusalén con sus padres, la Biblia nos cuenta, nos relata este pasaje donde Jesús se les pierde a sus papás. Capítulo 2 de Lucas, verso 49, dice, si te lo lee conmigo, ¿sí? Porque me has... Entonces se les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí está. Jesús, ¿no?, tenía 12 años. Era un momento especial. El Señor estaba siendo consagrado, instruido. Él estaba en el templo. Dice que Él estaba enseñando, revelando la palabra a los sabios que estaban en el templo. Y estaban asombrados, atónitos, de escuchar a un niño de 12 años cómo hablaba de la palabra de Dios. 3 días estuvo en el templo. 3 días se le perdió a sus padres. ¿Qué harías tú si se te pierde por 3 días tu hijo? Ay, ay, ay. ¿Cómo estaría María y José? Imagínense. Estarían con los pelos de punta. Yo, sinceramente, viví una escena cuando una de mis hijas, la hija mayor, se fue, ¿no?, a servir lejos de nosotros por primera vez con 10 y algo de años, no me acuerdo ahora bien. Y cómo sentíamos ¿no?, de no verla. Ahora imagínense María y José ahí, ¿no?, buscándolo en medio de la multitud. Mucha gente, porque estaban en Jerusalén, en el templo, que iban a hacer el tiempo de la celebración en Jerusalén. La gente venía de todos lugares. Imagínense que se perdiera, como que uno siente que raptaron a tu hijo, ¿no? Pero ahí está. Jesús no estaba preocupado. Jesús estaba con los pies puestos sobre la tierra, con una conciencia de saber lo que él tenía que hacer a los 12 años. Ahora dígame usted si usted sabe lo que tiene que hacer en el Señor. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer en el Señor? Siendo que ya llevamos años en el Señor. ¿Cuántos han tenido varios pastores aquí? A ver, que levante la mano. ¿Cuántas escuelas han pasado algunos? Diferentes pastores, diferentes ministerios, diferentes preparaciones, llamados, ¿no? Y los más viejitos no levanten la mano porque no le va a alcanzar los dedos para, ¿no? Digo, hermanos, que a esta altura nosotros debemos ya saber, estamos con los tiempos del Señor encima, con años de estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, ya deberíamos de saber, ¿no?, esto que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo algo muy importante aquí. Vamos a volver a leerlo. 49 dice, entonces Él le dijo, Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Me es necesario estar. Había una necesidad en este niño. Hay una necesidad en ti en esta mañana de estar en los negocios del Padre. Amén. Amén, Jesús. Estamos orando para que las casas se abran y las vidas vengan a recibir el mensaje de salvación. Pero, hermanos, tenemos que tener claro cuáles son nuestras necesidades. Este niño sabía perfectamente. El niño Jesús que estamos viendo aquí está enseñándonos una prioridad del reino de los cielos. La prioridad de estar en las cosas de Dios.
¿Y qué es estar en las cosas de Dios? Predicar el Evangelio. Jesús estaba enseñando a los 12 años, a los maestros de la ley. Así que los negocios del Padre exceden, hermano, exceden cualquier labor de hombre, ¿sí? Porque la presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando nosotros servimos al Señor, es algo realmente extraordinario, algo maravilloso que podemos vivir. Así que, y esto lo hemos visto vivir, la actividad del Señor la hemos visto a través del tiempo y de todo el reino humano, como Dios ha ido levantando hombres, y uno dice, wow, estos hombres, ¿cómo hicieron? Porque se dispusieron, porque entendieron que tenían que servir al Señor. Y nosotros decimos, Cristo reina. ¿Cuánto decimos amén? Amén. La iglesia se llama Cristo reina. Pero ¿reina Cristo realmente? ¿Reina Cristo en nuestra vida? Amén. Es lo que tenemos que meditar en esta mañana. Yo meditaba mucho, como les decía, en las bodas, viví muchas cosas. Estaba con los que trabajaban y veía a las personas que celebraban la boda. Veía a la familia, veía a los amigos, veía a los parientes lejanos, se podía notar inclusive hasta los problemas que habían entre familias, las tensiones, porque algunos se sentaban por aquí y otros por allá, familias divididas, matrimonios separados, ¿no? Y habían dos grupos de familias, fiestas de todo tipo, donde uno veía estados de ánimo de toda clase. Y entonces, pero también veía a los que servían, a los que estaban adentro, ¿no? Con todos los detalles, con toda la preocupación de poner a la mesa todas las cosas y todo eso, ¿no? El espíritu de servicio. Y de esto es lo que yo quiero hablarles en esta mañana, ¿no? De estar en los negocios de papá. ¿Sí? Como hijos de Dios hemos sido incluidos en los negocios de papá. Tú cuando aceptaste al Señor heredaste algo. ¿Cuánto decimos amén? Amén. A veces hablamos de la herencia, pero no sabemos lo que lo que hemos recibido. ¿Quién sabe lo que he recibido como herencia del cielo? Bueno, me van a salir con la poesía de la Biblia, aunque toda la Biblia es poesía. Los hebreos escribían en forma poética, entonces podemos decir esto. Y cuando hablamos de la herencia, es algo que a veces lo decimos que es lindo, porque uno dice herencia, dice, se me llenan los bolsillos, plata, propiedades, carros, qué sé yo, lo que sea, ¿no? ¿Qué le viene a la mente cuando usted habla de la palabra herencia? Somos hijos de Dios y hemos heredado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que somos coherederos con Cristo Jesús. Amén. ¿Amén? Eso dice en Efesios, habla la palabra. Entonces, cuando hablamos de herencia o herederos, la herencia, heredamos lo que nos dejaron, lo que está en el testamento. ¿Y qué está en el testamento? Bueno, pueden estar los activos, las riquezas, conforme a la voluntad de aquel, ¿no? O los negocios de aquel que ha dejado como herencia a quienes ha elegido. Vamos a leer ahí en 1 Colosenses, entendiendo que ¿quién nos deja todo? ¿Quién es el que nos dio todo? Pablo habla, ¿quién es el dueño de todo? Dice ahí en Colosenses, yo puse 1 Colosenses y Colosenses es uno solo. Así que el capítulo 1 es, ¿sí? De Colosenses, versículo 16. Bueno, todo el pasaje habla de quién es dueño de todo. Dice, pero el 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen, verso 15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Dígame, todo. Fue creado por medio de él y para él. Este es el dueño que nos ha heredado a
a nosotros algo maravilloso y que vamos a ver. Gracias, Señor. Todo le pertenece al Señor. Amén. Por eso le debemos decir al Señor, darle gracias a Él por todo lo que tenemos. Como cristianos tenemos que aprenderlo. A veces no nos nace, pero cuando aprendemos, ya de pequeños, las madres enseñan a sus hijos, ¿no? En la familia se practica la gratitud, entonces somos hijos agradecidos y podemos entender que Dios es dueño de todo. Amén. Y entonces, cuando vemos esto, entendemos que Él, dueño de todo, vino a este mundo a morir en tu lugar, en nuestro lugar, en mi lugar, para que tú tengas una herencia especial, hermano, no una herencia terrenal. Es una herencia gloriosa donde podemos experimentar cosas maravillosas, como decía al comienzo, ¿no? Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Él fijó sus ojos en mí, una escoria, en la basura, lo peor de lo peor. Pero Él puso sus ojos en mí. Yo no sé usted cómo se siente, pero que Él haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros, debemos de considerarlo. De que Él, siendo Dios, dejó todo para hacerse hombre y entregarse al sacrificio y tomar nuestro lugar y darnos a nosotros un lugar de hijo para que como hijos también seamos herederos del reino de Dios. Y en esto vemos la mano gloriosa de Dios. Esto de valorarnos, hermanos. Tú tienes que valorarte a ti mismo, a ti misma. Si alguien no te valora, no te preocupes. Tú tienes que valorarte. Tenemos que valorarnos. A veces, como decía el jueves, las personas miran la imagen externa y no lo interno. ¿Sí? Bueno, si lo interno está mal, hermano, no te quejes si te critican. Si acá adentro está mal y por acá está saliendo algo mal, no te quejes. Pero si tú te consideras que eso está bien, si tu corazón está en paz con el Señor, si tu alma descansa y reposa, pues no permitas que nadie te señale. Porque Dios dio su vida por ti, por cada uno de nosotros. Y en esto tenemos que darle la gloria al Señor porque Él nos da un valor. El alma de cada uno de nosotros es valiosa en gran manera. No hay precio para el valor de tu alma. El Señor lo dio todo, dejó su reino, su grandeza. Imagínense. Y luego Él resucitar para seguir atendiéndonos porque Él nos está esperando. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Y vamos camino hacia eso. Entonces, Él nos valora, Él te valora. Pero tú también tienes que hacer algo. Valorar al que está a tu lado. Valorar a tu prójimo. Mira que está a tu lado, decirle yo te valoro, hermano, hermana. Pero no de aquí, no solo de palabra, hágalo también en acción. Hágalo con hechos. Mire, valorar a una persona, hermano. Yo les agradecí esta mañana valoro todo lo que han hecho por nuestra familia, por lo que han hecho esta fiesta. Estoy agradecido al Señor enormemente, el Señor lo sabe. Y valoro eso. Y me gustaría retribuirles como ustedes lo han hecho, ¿no? Con nosotros. Pero esto es de valorar a los hermanos, pero lo tenemos que hacer con todo, sin medir nada a cambio. Y sin esperar nada a cambio, por supuesto. ¿No? Porque damos conforme como el Señor nos ha enseñado. Él lo dejó todo para darnos todo también. Y así también como hijos lo hacemos. Tenemos que aprender. Hoy la iglesia veo que está un poco combinada en el aspecto de que hay muchas almas nuevas dentro de la obra. Están viniendo hace un tiempo y no saben el movimiento, la costumbre de los pastores que ya hace 20 y pico de años están pastoreando aquí en Vilanova. Entonces, insertémonos, conozcámonos y compartamos las cosas como son y disfrutemos de esto que Dios nos está dando. Porque todo lo que está alrededor, donde estamos sentados, lo que estamos disfrutando en la casa del Señor, ha costado el sudor, ¿no? No solamente de los siervos, sino de la iglesia, que ha participado también en todo, de cada uno de ustedes. Pero, y valorar esto, ahora en el sentido de valorarnos. ¿Por qué? Porque para Dios somos valiosos. Tú eres valioso, valiosa para Dios. Entonces, si para Dios
tú eres valioso y el que está a tu lado es valioso, tenemos que valorar también a los que el Señor valora, ¿no? Y en esta valoración nosotros nos vamos de alguna manera santificando. Y cuando nos vamos santificando, ¿qué entendemos por santificación? Es que estamos acercándonos a la imagen, a la estatura del Señor. Cuando queremos imitar al Señor Jesús. ¿Amén? Y eso implica que yo me tengo que apartar. La palabra santidad significa apartado. Y apartado significa apartarme ¿de qué? De lo imperfecto, de lo malo, de lo que no está bien. ¿Para qué? Para poder santificarme, apartarme del pecado. Y de esta manera yo poder cumplir el primer requisito, que es estar en santidad delante de Dios para servir a Dios. ¿Sí? Y poder tener un corazón puro, una mente limpia, sin que nada me acuse. A veces nuestra conciencia nos acusa, ¿no? Y pienso en esto, hermano, ¿no? Cuando estemos hablando de esto. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra heredad? Lo voy a leer. Suceder, esto significa suceder por disposición testamental o testamentaria o algo legal, los bienes y acciones que alguien tenía al tiempo de su muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que usted no puede elegir la herencia que le han dejado. Decirle al que está a tu lado, la herencia que te dejó el Señor tú no la puedes elegir. Es tuya, pero no la puedes elegir. Te pertenece. Eres heredero de Dios. Pero ahora viene la sorpresa. La sorpresa es que el Señor nos ha heredado cosas hermosas, pero también, hermano, tenemos que entender esto. Dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió como herencia para sí. Dios nos escogió como una herencia. Y como herencia nosotros del Señor, Él también nos otorga una herencia a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ahí en Romanos dice, en 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Mire, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Si en verdad padecemos con Él hasta el fin, de que también seamos glorificados con Él. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Señor se fue y volverá a buscar su cuerpo. Tú eres cuerpo, eres la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios no va a dejar su cuerpo dando vuelta. Él viene a buscarlo. Y cuando venga a buscarlo, tú, que eres el cuerpo de la iglesia, que eres parte de la iglesia, serás glorificado y ascenderemos al cielo. Dios. Por eso tenemos la esperanza de que Él vuelve. Y entendemos que el Señor está ahí. Para los que están tranquilos, les digo, levanten las antenas, sintonicen la voz de Dios, porque el Señor viene pronto. Dios. Y tenemos que estar preparados. O cuando hablamos de la herencia, es importante saber. Pablo dice, los que éramos lo peor, ¿no? Habla la palabra, ¿no? Los perdidos, ¿no? Todo lo que dice la palabra de Dios. Los gentiles son coherederos por haber aceptado, ¿no?, al Señor, miembro del cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 3:6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O sea que por medio del Evangelio recibimos la herencia, la fe, la gracia de Dios y todas las promesas que podamos haber oído de parte del Señor, a fin de que los hijos de Dios puedan cumplir justamente la voluntad de Dios, ¿no?, y completar el propósito por el cual estamos aquí, que es la misión. ¿Cuál es la misión? Los negocios de papá. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre para culminar la misión que Cristo vino a hacer a esta tierra y que delegó a la iglesia para que la iglesia, el cuerpo del Señor, lleve el Evangelio a toda criatura, predicándoles para que se conviertan al Señor y ellos también tengan
la oportunidad, la bendición de entrar en ese cielo maravilloso que soñamos un día estar. Así que la obra del Señor no ha terminado, ni en el mundo ni en nosotros. Por lo tanto, debemos de sintonizar la voz del Señor y comenzar a perfeccionar, porque también la perfección en nuestras vidas se va a dar conforme también a esto, si yo me envuelvo en los negocios de papá o no. Ahora, una herencia, es interesante esto, que no la podemos escoger, no podemos escoger lo que nos están dejando, pero podemos decidir por tomarla o rechazarla. Como hijos de Dios, nosotros la hemos aceptado. El mundo quizás la herencia de Dios la rechace, pero como hijos no puede haber esta contradicción. Tenemos la posición de obediencia. El concepto de hijo es que el hijo debe de obedecer al padre y a la madre, en este caso, ¿no?, al Señor. La palabra de Dios nos invita a poder confiar en el Señor plenamente y por lo tanto, por eso somos obedientes a lo que Él nos demanda y nos enseña. Así que dice ahí, hablando de esta necesidad que Pablo, como decía hoy, siente en su corazón, me es impuesta una necesidad. Mire, Jesús tenía esa necesidad a esa edad de precoz, ¿no? Tan pequeño. Imagínense nosotros que sabemos todas las consecuencias de todo lo que va por el porvenir y conociendo la palabra de Dios. Dígame si nosotros no somos movidos a tener esa necesidad de predicar el Evangelio, de compartir la palabra, de dar testimonio de nuestra fe. Debe esto estar en nosotros, porque si esto no está, estamos en rojo, hermanos. Estamos en rojo. Las sirenas están sonando. Dice ahí en Pablo, 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad de hacerlo. Pues ay de mí, dice la palabra, diga conmigo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y sabemos claramente que para anunciar el Evangelio, como decía al comienzo, tenemos que tener ese llamado del Señor. ¿Y saben quién es el que nos llama? El Espíritu Santo. Él es el que nos envuelve, el que trae convicción, el que nos habla, el que trabaja en nosotros, trayéndonos convicción por medio de la palabra que Él mismo inspiró para que nosotros hoy podamos oírla y disfrutarla. Entonces sabemos que es Él quien determina y Él llama, ¿no? Entendiendo que somos hijos, en primer lugar, tenemos una responsabilidad de trabajar en la obra de Dios, ¿no? Y con esto quiero ilustrarlo a través de lo que dice ahí en el libro de los Hechos, Pablo, capítulo 13, en el libro de los Hechos, es llamado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio del movimiento, de la expansión del Evangelio, está convocando a personas. Amén. ¿Y sabe por qué las estaba convocando a estas personas? Porque estas personas estaban orando. Porque estas personas estaban comprometidas con la obra de Dios. Porque tenían sus mentes, estaban concentrados en lo que Dios iba a hacer. Y por eso pudieron oír la voz de Dios. Así que dice ahí, capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 1 y 2, lo leemos para completarla. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y dice, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando, dice, ¿qué significa ministrar? Predicar palabra. Como llevar el Espíritu Santo. Servir.
servir. Ministrar es servir. Ministro es servir a la mesa. El que es el camarero que viene y sirve a la mesa. Es servir. Es estar en una plena acción de disponibilidad para otros. Entonces, hombres y mujeres estaban disponibles para servir a otros. Estaban ministrando, dice la palabra. Aquí dice, ministrando estos al Señor. O sea, estaban sirviendo al Señor. Dice, y ayunando. ¿Qué significa ayunar? Algunos me dicen, bueno, dejar de comer por tantos días y orar. Y hay una serie de cosas. ¿Saben lo que significa ayunar? Hay tantos conceptos y enseñanzas dando vueltas por ahí en relación al ayuno. Es apartarse con Dios. Es consagrarse a Dios. Es rendir tiempo de buena calidad para poder crecer en el Señor. Oh, gloria, aleluya, Jesús. Es estar en comunión con el Señor. Entonces, y aquí estábamos los hombres de Dios, dice, estos ministrando al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu. Escuchen, la voz del Espíritu Santo vino ahora. El Espíritu Santo habla. Decirle al que está a tu lado, el Espíritu Santo habla. Si tú estás en comunión con Él, Él te va a hablar. Dice que el Espíritu Santo dijo, habló, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Él llama. El Espíritu Santo llama. Pero si estás en comunión, si no estás en comunión, si estás dando vuelta por ahí, si estás distraído mirando las estrellas, entonces es muy difícil que podamos ejercer nuestro ministerio dentro de la obra de Dios y crecer como obra, crecer como congregación. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Y ellos le dicen, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y le despidieron para llevar a cabo el mandamiento de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Ahora, el Señor está llamando a hombres y mujeres en este tiempo, y yo no sé quién está dispuesto en esta mañana a decirle al Señor, Señor, heme aquí, no cantando, porque es fácil cantar, es muy lindo cantar, pero tiene que haber sinceridad en nuestros corazones, y entrega. Y una entrega no común, una entrega sacrificial, un sacrificio vivo, lleno de alabanza, olor fragante en la presencia de Dios. Sacrificio de devoción al Señor. Entonces, para que se pueda manifestar en nosotros la gloria de Dios. Ahora, como decía, el Señor está llamando a hombres y mujeres, pero tiene que estar este requisito fundamental, que es estar orando y ayunando en la presencia de Dios. O sea, dedicándole tiempo de calidad al Señor. No el domingo, hermanos. A ver, no nos confundamos. No somos como los sabatistas, solo sábado. No. Eso se terminó con el Señor. El tiempo del Señor es todo el tiempo. De día, de lunes a lunes, de domingo a domingo, de donde usted lo quiera ver. Todos los días son del Señor. ¿Sabe por qué todos los días son del Señor? Que algún día hablaré del tiempo, del reposo. Lo que significa el reposo. Dice que el Señor descansó el séptimo día, entró en su reposo. ¿Sabe cuándo nosotros empezamos ese reposo? Cuando conocimos a Jesús. Gloria a Dios. Nosotros quizás no nos estamos dando cuenta, pero estamos viviendo en el reposo de Dios. Oh, gloria, aleluya. Y a veces no estamos en sintonía, no lo vivimos. Esto es como cuando hay alguien que está alegre y otro está triste. No hay sintonía. Porque no estamos caminando, viendo o haciendo las cosas en la misma dirección. Y Dios está llamando. Y no importa cómo estemos en este tiempo, en esta mañana. Lo importante es que tengamos los oídos abiertos, como decía, las antenas paradas. Porque la Biblia nos muestra una parábola donde Él llama. Mire, léalo, Mateo capítulo 20. Jesús está llamando, enseñándoles a los discípulos, hablando de los obreros de la 11ª hora, los últimos. Estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de los últimos momentos de la iglesia. Estamos en la
final dispensación de la gracia de Dios, la dispensación de la gracia, el final de la era de la iglesia. Estamos en los últimos momentos donde al tiempo de Dios esto va a ocurrir en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será levantada. Y los obreros de la 11ª hora, decirle que está a tu lado, no sé si te enteraste, pero me parece que sos vos. Me parece que son... No sé si te enteraste, pero me parece que sos vos. Espérate. Y dice, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 dice, verso 1 al 9. Los obreros de la viña, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. Por eso decía, el Señor está llamando, está contratando obreros. ¿Cuánto le vamos a decir? Amén, Señor, mira mi currículum. Mira mi currículum, Señor. Mira mi vida. Y salió el Señor, dice, por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Luego dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, avanzado el día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, dice, ya al caer la nochecita, la tardecita, dice, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Cuántos están desocupados en la viña del Señor? Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. ¿De quién es culpa esto? Si hay que echar la culpa, ¿no? ¿Quién es el que contrata? El que llama es el Señor, ¿no? Y nos está llamando. Pero en la obra de Dios, en la iglesia, debe haber obreros, un liderazgo que esté llamando a la fila a formar obreros. Dice aquí que ellos dijeron, nadie nos ha contratado. Entonces, si en esta mañana no pueden oír este mensaje, hermano, ustedes están siendo invitados a una contratación, a la que van a tener que responder, quieran o no, sí o no, porque como dije, la herencia se puede aceptar o rechazar. Pero ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzando, dice, desde los postreros hasta los primeros, y ahí termina este concepto de que Dios está llamando, es lo que quería compartirles, ¿no? Dios está llamando a hombres y mujeres. Ahora viene una situación luego después de disputa, porque alguno dice, pero a mí me diste uno y yo trabajé todo el día, y a este que trabajó una horita, un ratito, le pagaste lo mismo, ¿no? A veces la envidia siempre va a estar, pero eso es conforme, Señor, la gracia de Dios. Que Dios prueba los corazones en todas las cosas, hermano. Así que ahora hay una palabra especial de promesa para nosotros, hermanos. Primero, Dios nos llama, ¿sí? Y como decía, nadie puede tomar como una honra, porque Pablo decía justamente, hay una necesidad en mi corazón de cumplir este llamamiento. Me es necesario, ¿no? Decía el Señor Jesús. Y Pablo decía, me es impuesta una necesidad. Entonces en esta mañana lo que tenemos que reflexionar es si conforme a estas palabras, si entendemos que somos hijos de Dios, si entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos una responsabilidad con este mundo, con esta humanidad, como cristianos y con nosotros mismos, ¿hay alguna necesidad en nosotros de
de perfeccionarnos y buscar al Señor, de servir al Señor. Porque hay promesa para los que se ponen en las manos de Dios, para los que quieren servir a Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Él nunca va a dejar a sus soldados a la merced. Dios siempre les va a defender, siempre les va a sustentar, siempre les va a proveer, siempre les va a librar. Porque Él es nuestro guardador, hermano. Él es tu guardador. Si tú lo pones en primer lugar, como decía, a Él lo tienes en primer lugar en tu vida. Empiezas a valorar como Él te ha valorado todas las cosas de su reino. Entonces Dios traerá esa prosperidad que estás esperando. Ya sea en el área que sea, Dios va a traer añadidura, porque es una promesa. Dice que Él es el que añade lo que nos hace falta, porque Él conoce nuestras necesidades. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Creer en la palabra del Señor. Miren lo que dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 18. Volvemos al libro de Hechos, como decía, el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9. Y dice, y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles. No temas, habla, y no calles. Predica el Evangelio. En la primera experiencia de Pablo, cuando él estaba, ¿no?, en esta situación, ahí en Corintio, estaba orando al Señor, ¿no? La fe de la promesa. Pablo fue uno de los apóstoles, ¿no? Creemos que fue uno de los apóstoles porque él tuvo una experiencia con Cristo. El Señor se le apareció, lo cegó y le habló y lo comisionó, lo determinó, lo detuvo por una cantidad de años, hermanos, para recién poder ejercer el ministerio. O sea, Pablo tuvo un encuentro extraordinario con el Señor. Creo que un encuentro muy profundo, muy especial. Y fue uno de los que mayormente se comprometió a hacer la obra de evangelización. Si no hubiese sido por este varón, el Evangelio no hubiese llegado a todos esos lugares donde él comenzó a hacer esos viajes. Los viajes de Pablo son viajes misioneros donde él recorrió todo el continente, prácticamente el Mediterráneo, ¿no? Ahí yendo de aquí para allá, que anduvo hasta por las costas de España, aquí al sur de Cataluña. Qué tremendo, ¿no? Y entender que por el solo hecho de comprometerse, entender quién lo había llamado. Esto tenemos que entender esta mañana. ¿Quién te llamó a la fila del Señor? Es el que también te va a hablar, te va a preparar y te va a sustentar y te va a dar todo lo que tú necesites, empezando desde el valor, la voluntad y todo lo que tengas que decir para glorificar al Señor y que el mundo conozca que Cristo vive y ha venido a salvar a esta humanidad. Necesitamos, Pablo está aquí entendiendo algo de parte del Señor, porque el Señor le está hablando. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En ese lugar donde Pablo estuvo predicando, nadie tocó un pelo de Pablo. Se cumplió la promesa del Señor, literalmente. Dios lo guardó. Y aquí comenzó la explosión, a explotar el Evangelio para todo lugar. Como Dios guarda a los que están en servicio para su obra. Hermano, todo lo que hagas fuera de la iglesia para la obra del Señor, el Señor lo tiene en cuenta, muy en cuenta. Y te va a bendecir. Por eso a las hermanas no decaigan, a que tienen abiertas sus casas, no decaigan en estar orando, ¿sí? Siempre en la humildad, hermanas, siempre en la confianza, sujetas al Espíritu Santo.
en el orden que el Señor nos señala en su palabra, por el testimonio que esto se merece, porque es gran responsabilidad. Saben que en el ministerio hemos visto, yo por lo menos he visto varias iglesias abriendo hogares donde se predicaba el Evangelio, y creo que los pastores han pasado su experiencia también aquí. Ya termino. Y entonces, por mal testimonio, muchas de esas cosas fracasaron y la iglesia fue mal vista. Y en otras situaciones hay personas que se levantaron contra el ministerio porque empezaron a sublevarse, como dice la Biblia, que no te agarre el espíritu de Satanás de querer tomar ese lugar, ¿no? De empoderarte a ti mismo. Cuidado, la gloria es para Dios. Amén. Y entonces esto terminó mal en muchas iglesias, lo que llevó a cabo divisiones, ¿no? Abriéndose gente, dividiéndose de la iglesia, cristianos peleándose. ¿Dónde se ha visto eso? Cuando el amor debe de unirnos, la sujeción a la palabra en primer lugar y al Espíritu Santo, y el respeto mutuo entre los hermanos. Entonces, aquí cuando estamos viendo esto, entendemos que el Señor es el que no solamente designa, no solamente llama, sino que también promete estar a tu lado. Así que cuando tú te dispongas a hacer, piensa en esto. El Señor está ahí a tu lado. Él va a estar, ¿para qué? Porque es la promesa de Dios. Dice el Señor, para estar contigo, estoy contigo y ninguno podrá hacerte frente. Nadie pondrá su mano sobre ti. Amén. Amén. Porque mucho pueblo Dios tiene para todos. Entonces, entendiendo esto, tenemos una segura salvación en el Señor y podemos verlo en el libro de los Hechos. Y quisiera terminar, avanzar, quizás lo avance en otro día, en otra oportunidad, pero entender, hermanos, que Dios está llamando. Amén. Que Dios es fiel y bondadoso con nosotros. Que Él pensó en mí. Dígale en esta mañana, Señor, pensaste en mí. Pensaste en mí, Como- Señor. Como en forma personal, Gracias. porque Él lo hace personal. Sabe que Él Gracias, viene al encuentro Señor. en forma personal con cada uno de los que le buscan. Y cada uno puede tener un testimonio diferente y Él puede manifestarse a tu vida. Lo va a hacer si lo hace, si realmente lo deseas. Amén. Por eso tenemos una seguridad en la presencia de Dios. Amén. Amén. El que ha dado su vida para ganar almas y a esas almas darle vida eterna es alguien maravilloso. Es nuestro Dios que nos da un lugar en esta mañana para que le sigamos alabando en este mes, en esta semana, y que todo lo que emprendas y hagas, hacerlo primeramente para el Señor. Amén. Amén. Pensando que el Señor va a bendecir y multiplicar. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Levántala, levántala. Vamos a decir, Señor, todo lo que toque en estas manos sea de bendición. Y todo lo que toque en estos pies, en donde esté tu presencia. Y todo lo que salga de mi boca sea de bendición sobre todos los que oigan mis palabras, tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana extendemos nuestros brazos hacia ti. Oh Señor, que eres el que llama, el que toca, el que enseña y el que habla. Amén. A ti, Señor, en esta mañana, Padre, nos disponemos, Señor, para estar prestos con nuestros oídos para oír tu voz, el susurro de tu voz, llamándonos, hablándonos y enseñándonos todas las cosas. Señor, derrama esa bendición, esa unción, Señor, que les fortalezca, que les dé seguridad, que les dé ánimo, esa fuerza del Espíritu para poder, Señor, avanzar. Oh Dios, llévate, Señor, de sus vidas toda duda, todo aquello que el enemigo quiera poner.
y dales el valor, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Y que la herencia que tú les has dado, esa herencia de predicar el Evangelio, de predicar la gracia que tú nos has dado, oh Dios, fluya a través de sus vidas por medio del testimonio y de las palabras que tú pongas en sus bocas. En el nombre de Jesús, Padre, bendice esta semana. Oh Dios, muéstrate y acompáñale, Señor. Y a los que temen, Señor, abrázale para que sientan el fuego de tu Espíritu y la gloria de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a tu nombre.